Bienvenidos al entrenamiento de facilitación independiente. Para aquellos que buscan servir a las participantes del programa de autodeterminación, proporcionado por el Grupo de Trabajo de Facilitación Independiente del Este de la Bahía, una asociación entre el Comité Asesor Local de Autodeterminación del Centro Regional de East Bay y la Oficina de Consejo Estatal sobre Discapacidades del Desarrollo del Área de la Bahía. Nos alegra que se unió con nosotros hoy para esta serie de 8 partes. Sección 7. Salud y seguridad. Su guía es Jenny Segarra. En esta sección vamos a cubrir reconocimiento del abuso y prevención del abuso, informes obligatorios, preparación para emergencias y servicios de crisis. Ok, ahora vamos a hablar acerca de por qué estas son actividades y debates importantes. Espere lo mejor, prepárate para lo peor. El beneficio de ayudar a un participante de la autodeterminación a revisar y actualizar planes para eventos que amenazan la salud y la seguridad. Se trata de una estrategia concientizando y preparación y reducción de riesgos. La preparación es muy importante, ¿no? Como lo menciona aquí, la preparación es clave. Documente y guarde los planos o esquemas de planes en un formato que funcione para la persona. ¿Okay? O sea que tiene que estar preparada. En este caso, por ejemplo, cuando tú vas a hacer todo lo que es referente al cliente, puede ser todo lo que tengas los documentos en regla, apuntes, notas, cosas que son muy privadas para el cliente, lo tienes que tener guardando la privacidad de cada cliente, ¿no? Prepárate, por eso dicen prepárate, espera lo mejor, prepárate para lo peor. Ese es un tema muy importante que ahorita lo vamos a mirar más a fondo. Reconociendo abuso. La mayoría de las personas no denuncian el abuso por su cuenta, ¿no? Eso pasa a menudo. No lo hacen porque por alguna otra razón, ¿no? Las personas tienen temor, quizás, o quizás, porque vamos a estudiar ahorita, um, vamos a mencionar acerca de los tipos de abusos que existen y por qué las personas a veces no lo quieren hacer, por, por muchas razones, ¿no? Que ahorita vamos a aprender un poquito más. Conocer las definiciones de diferentes tipos de abuso. Conozca las señales de que alguien puede estar sufriendo abuso, cambio repentino de comportamiento, miedo o ira inusual. Negarse a comunicarse, como es típico de la persona, negación, depresión inexplicable, falta de interés en actividades que disfrutaba anteriormente, cambio en el horario para comer y dormir, actividades y actuando. Por ejemplo, tú ya estás trabajando con esta persona, ya tienes un tiempito conociendo a la persona y de repente llegas y tú ves que la persona no está como usualmente se comporta, o ves que la persona de repente está bostezando demasiado, quiere decir, como mencionan aquí, que de repente la persona no está durmiendo. Usualmente cuando la persona ha sido abusada, que hay diferentes tipos de abuso, puede ser abuso financiero, abuso verbal, abuso emocional, psicológico o abuso físico porque lo golpearon o lo trataron mal verbalmente. A veces las palabras duelen más que el golpe. Quizás es una persona que ha sido no abusada y tú vas a notar esos comportamientos raros. Siempre dicen, ¿no? Duda y acertarás. Esa es la frase muy importante para nosotros los latinos, ¿no? Duda y acertarás. Si tú sospechas de algo, tú como persona que estás trabajando con el cliente estás mandado a reportar y tienes que identificar esas acciones que el cliente está dándote a ver. No te lo va a decir quizás por temor
quizás a la persona que hizo el abuso, o quizás porque quiere tanto a la persona, porque usualmente el 99%, ¿no? Estadísticamente pasa dentro de la casa, son familiares, seres queridos o alguien que lo conoce y quiere a la persona y ocurre este abuso y no lo van a decir, o típicamente se dice, ¿no? O que se queda el problema familiar, se queda en casa, se queda en la familia, ¿no? Entonces tú como facilitador vas a tener que abrir los ojos y reconocer estos tipos de señales que te va a dar el cliente, que ojalá nunca pase, ¿no? Pero para poder identificar un tipo de abuso. Ahorita vamos a aprender un poquito más acerca de los tipos que hay de abuso. Dice, reconocer y prevenir el abuso. Primero, trabaje con el participante del programa de autodeterminación, que sus siglas son SDP, para identificar los diferentes tipos de abuso que existen y cómo podría verse eso para una persona en su situación. Es decir, como ya lo mencioné, abuso verbal, mental, abuso físico, abuso sexual, fraude financiero o abuso financiero, negligencia, etc. A continuación, considere hablar sobre los primeros signos o escenarios de advertencia. ¿A qué podría parecerse? Discuta los límites. ¿Cuáles serían los pasos inmediatos que puede tomar la persona? ¿A quién contactar? ¿Qué hacer? Todas estas preguntas te tienes que hacer, ¿ok? Si la persona te dice, por ejemplo, un ejemplo muy importante, si la persona te va a decir, oh, mira que fulanita me pegó, o me hizo esto, o me jaló, me hizo, entonces te va a decir, María me dijo, me pegó, me cacheteó, o lo que te diga, ¿no? Que abusó de esa persona, tú no vas a ir corriendo a decirle, ay María, fíjese que Juanito me ha dicho que usted lo ha golpeado. Oh, no, 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 es mentira, nunca, nunca. La recomendación número 1 es avisar al agresor, sea o no sea cierto. Si es mentira o es verdad, si el cliente te dijo a ti, para quien tú estás trabajando, que es el del programa de la autodeterminación, te dice, porque confía en ti y te dice que tal persona le ha hecho algo, tú lo primero que tienes que hacer es, como acá dice las preguntas, ¿qué es lo que debo de hacer? Entonces vas a tener que reportarlo, ¿no? Entonces no tienes que darle ninguna clase de señales ni nada al que posiblemente sea el abusador, ¿ok? Hacer preguntas. ¿Por qué dices eso? Si te dice me golpearon, entonces tú no vas a rápido llamar, o que voy a llamar a 911. No, tampoco, ¿no? Vas a tener que investigar, no investigar como una policía o un investigador, pero hacer preguntas. Oh, sí, ¿y cuándo fue eso? ¿Y por qué pasó eso? ¿Cómo te lo hizo? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Si la persona te lo puede decir con más detalle. ¿Ok? Ahora, piensa en la estrategia de preparación. ¿Qué se puede hacer para minimizar el riesgo de abuso? La preparación es clave. Documente y guarde las definiciones, señales de alerta temprana y estrategias de prevención en un formato que funcione para la persona. ¿Ok? Primero, tienes que identificar el abuso. Después, hacerte estas preguntas. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué pasos voy a tomar? ¿A quién voy a contactar? Después, ahora, como dice, piense en la estrategia y documente, ¿ok? Documentar. Si va pasando varias veces, ya tú vas a tener en tu documento que esto pasó una vez, ahora pasó otra vez y pasó otra vez, entonces todo está documentado. El día que tú lo vas a reportar, si en realidad una vez te dijo y después otra vez ya no te dijo nada, o lo ves que ya está intimidado y le ves como moretones en el ojo, pero anteriormente te había dicho algo, entonces tú ya vas documentando esto ya va acelerando la situación, entonces ya tienes que actuar. Si tú ves en el momento, tú sospechas, puedes reportarlo. Si no lo has visto tú, si un abuso tú no lo has visto, pero sospechas porque no lo has visto, pero te lo dijo, o, o sospechas por la manera como la persona se comporta,
o le ves el moretón o algo diferente, lo reportas. Pero si tú en el momento tú ves la acción de lo que está pasando, tienes que llamar al 911, lógicamente. Informes obligatorios. Ver folleto, revisar códigos, ver recursos. Siéntete cómodo o cómoda con estos antes de que los necesites, ¿ok? Preparación para emergencias. Primero trabaje con el participante de la autodeterminación para identificar diferentes tipos de emergencias y cómo se podrían detectar, es decir, un incendio, una inundación, un terremoto, un corte de energía, un escenario de refugio en el lugar, etc. Por ejemplo, es bien importante cuando tú vas a trabajar con tu cliente para el programa de autodeterminación, hacer una estrategia. Por ejemplo, señor, en caso de emergencia, estamos aquí en casa, ustedes están aquí, ¿ustedes tienen algún plan de cuando hay un terremoto? ¿A dónde van a salir? Entonces, usualmente te van a decir, bueno, mi patio es un acre para el fondo, de atrás de mi patio tengo un acre, ¿no? Un ejemplo, ¿no? Entonces, la salida va a ser irnos atrás al patio donde tengo un acre de espacio grande y ahí vamos a estar. Ok, puede ser, ¿no? O puede ser porque afuera tengo la calle o la carretera y no va a ser que yo salga para afuera y eso va a ser peor la situación porque puede pasar los carros y va a ser catastrófico estar afuera. Entonces tienes que identificar con el cliente donde vive cuál va a ser el plan que ellos van a usar. O quizás, oh no, mira, vamos a ir, en caso de un terremoto, vamos a tener que salir afuera y nos vamos a ir al parque o al área más amplia de la calle donde no haya un poste o algo que nos caiga encima, ¿no? ¿Qué va a haber en ese momento? ¿Okay? ¿Dónde me voy a ir? ¿A quién voy a llamar? Si la persona está sola o la familia vive sola y no tienen a nadie más, ¿a dónde van a llamar? Ustedes ya tienen, ¿a quién van a llamar? Porque los teléfonos no van a funcionar. Entonces, ¿hay algún plan? ¿Tienen las cosas necesarias para poder sobrevivir? Si no hay agua, si no hay luz, tienen todos esos, tratar ¿cómo se llama? De darles esos recursos y de que deben estar preparados, ¿ok? A continuación, cree un esquema del plan. ¿Cuáles serían los pasos inmediatos que puede tomar la persona? ¿A quién contactar? ¿Qué hacer? Consulte los recursos y las hojas de consejos para ayudar a elaborar este esquema del plan. Documente y guarde el esquema del plan en algunas ubicaciones clave, es decir, en casa, en el trabajo, en el archivo de su centro regional o con el facilitador independiente que son ustedes, ¿no? Ahora, piense en su estrategia de preparación. ¿Qué se puede hacer para minimizar el impacto de estas emergencias? La preparación es clave. Como ya lo había mencionado, tener un plan de escape. ¿A dónde? Si me salgo de aquí y está inhabitable la casa, ¿a dónde me voy a ir a hospedar? O si de repente la escuela de mi comunidad va a estar disponible para darnos alojamiento en caso de emergencia, o quizás la iglesia o la librería. Eso tenemos que, como quizás las familias no van a saber, pero como tú como un independiente facilitador le vas a tener que ayudar y tratar de buscar los recursos, ¿no? ¿Dónde? Ahora, en caso de que estén en la casa, pero no hay luz, no hay agua, tienen linterna, tienen cosas para sobrevivir por lo menos por 5 días, una semana, 2 semanas, tienen algún recurso, tienes que ir a buscar, ¿no? Recursos, por ejemplo, hay recursos como la Cruz Roja Americana, donde tú puedes acudir a ellos y pedir una clase para que ellos te suministren el equipo necesario, o quizás buscar dónde comprar estas cosas para en caso de emergencia, frazadas térmicas o ponchos o linternas, una radio que sea sin batería y que le dé cuerda a mano para que pueda la persona tener en casa, o suministros, ¿no? Por ejemplo, latas de comida o barritas de granola para que puedan tener, para sobrevivir, agua y todo eso, ¿no? Son un poquito de cosas de que tú le puedes compartir a las personas. Otra cosa importante también es guardar los documentos. Todo eso se puede aprender en los websites, entonces para eso estás tú, para que lo puedas
ayudar un poquito a las personas y que estén preparados en caso de emergencia. Tener una lista de contactos y sacarle copia. 3 personas, ¿no? Como lo menciona aquí, tenerlo uno para el centro regional, uno para ti que eres la persona de facilitación. En caso no lo vas a encontrar a ellos, puedes llamar al contacto y viceversa. ¿Sí? Servicio de crisis. Primero, trabaje con el participante de autodeterminación para identificar cuál sería una crisis para ellos. Es decir, una crisis médica, una crisis de vivienda, una crisis psicológica o emocional, crisis de movilidad, etcétera. ¿Qué es una crisis para cada persona? Es diferente, ¿no? Para ti, de repente, si es una persona que está en silla de rueda, quizás la movilidad va a ser una crisis, como lo había mencionado anteriormente en otro taller, que era la movilidad en esta persona en particular que trabaja en un edificio y que en el momento de un terremoto no va a poder salir, se va a quedar ahí hasta que vengan los bomberos y lo rescaten. ¿Por qué? Porque los elevadores se van a clausurar, nadie va a usar los elevadores y solamente las personas van a poder salir, los que pueden moverse y van a poder caminar y irse usando las escaleras, pero este individuo no va a poder salir, se va a tener que quedar en su silla de rueda hasta que venga un bombero. Entonces, uno tiene que ver, ¿no? ¿Cuál es la crisis? Para esa persona va a ser traumático, no va a poder salir de ese lugar. Entonces, diferentes maneras de que tenemos una crisis, tienes que saber cómo yo puedo ayudar a mi cliente de esta manera. Okay, identifica primero cuál es su crisis. O puede ser el pánico de la emoción de que se escucha el ruido y que ve que todo se cae, o diferente situación, ¿no? Que tú vas a poder identificar. A continuación, cree un esquema del plan, cuáles serían los pasos inmediatos que puede tomar la persona, a quién contactar, qué hacer, documente y guarde el esquema del plan en algunas ubicaciones clave, es decir, en casa, trabajo, archivo, en el centro regional, y contigo que eres el facilitador. Ahora piense en su estrategia de prevención. ¿Qué se puede hacer para reducir la posibilidad de ciertos tipos de crisis? Bueno, habíamos repetido todos las actividades que tú puedes hacer para poder ayudar a tu cliente en caso de emergencia, identificar los tipos de crisis que tu cliente puede tener, que es totalmente diferente a otro individuo. Entonces aquí con la salud y seguridad que hemos aprendido en la sesión número 7, que es chiquita, pero espero que te pueda haber servido, es reconocer y prevenir el abuso, saber conocer las señales, que ya hablamos acerca de las señales, discutir los límites, cómo responder a varios escenarios, reporte obligatorio. Ustedes son, todos nosotros somos mandados a reportar por ley. Tenemos que reportar un abuso. Si tú sospechas, lo tienes que reportar. Si hay señales, tienes que reportarlo. Si lo ves la acción en el momento, llamas al 911. Si no viste la acción y ves moretones, rasguños, o si la persona te lo dijo, haz preguntas para que puedas salir con la información y poder reportarlo y dar un reporte que sea, ¿no? Aunque sea una duda, es mejor reportar que luego ver a una persona muerta o haber prevenido ese abuso. Okay. El reporte obligatorio, folletos y recursos proporcionados, servicios de preparación para emergencias y crisis, identificar cómo sería una emergencia o crisis para esta persona, crear y documentar un plan, considere dónde se debe colocar el plan, quién debe tener acceso a él. Ahorita ya hemos acabado el entrenamiento de facilitación independiente para aquellos que buscan servir a los participantes del programa de autodeterminación. Libertad, autoridad, apoyo, responsabilidad, confirmación.
Gracias por su liderazgo y trabajo en equipo. Mucha suerte. Patrocinado por el Grupo de Trabajo de Facilitación Independiente del Área de la Bahía, una asociación entre el Comité Asesor Local de Autodeterminación del Centro Regional del Área de la Bahía y la Oficina del Consejo Estatal sobre Discapacidad de Desarrollo del Área de la Bahía. Muchísimas gracias por reunir con nosotros hoy para ese entrenamiento de facilitación independiente.